Bien, continuamos con la sección 4.1 sobre eh, aplicaciones de la derivada. En este caso vamos con la definición 4.1.4. Se dice que f es creciente en un intervalo i si solo si para un par de elementos x1 menor que x2 las imágenes respetan el orden, es decir, que f de x1 es menor que f de x2 para todo x1 y x2 que esté en el intervalo. Análogamente se dice que f es decreciente en un intervalo i si y solo si x1 menor que x2 implica que f de x1 es mayor que f de x2 para todo x1 y x2 en i. Si una función es creciente en un intervalo o decreciente en un intervalo, decimos que conserva su monotonía. En ese caso, diremos que f es monótona en un intervalo si es creciente o decreciente en ese intervalo. Es decir, va a ser monótona cuando sea estrictamente creciente en el intervalo o estrictamente decreciente en el intervalo. Ahora, este teorema es importante, dice sea f continuo en AB y diferenciable en AB. Fíjense, si f' de x es mayor que 0 para todo x en AB, entonces f es creciente en AB. Fíjense qué interesante el teorema. Sabemos que una función es creciente por la definición anterior cuando el orden se preserva, es decir, cuando de izquierda a derecha la función va subiendo, va aumentando su imagen. Eso es lo que está diciendo f de x1 menor que f de x2. Entonces, en este teorema estamos utilizando como herramienta la derivada para ver si la función crece o decrece. En este caso, si la derivada de la función es mayor que 0 en el intervalo AB, entonces f resulta ser creciente en el intervalo AB. Análogamente, si la derivada de la función es menor que 0 para todo x en AB, entonces f es decreciente en el intervalo AB. Eso va a ser sumamente importante para nosotros. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la aplicación. Dice, sea f de x la función polinómica dada de esta forma. Determinar los intervalos de monotonía de la función. Realiza el esbozo de la gráfica. ¿Qué es eso de los intervalos de monotonía? Bueno, los intervalos en donde ella crezca solamente o donde ella decrezca solamente. Para eso lo primero que vamos a hacer es estudiar los números críticos. F de x es la función, su derivada representa 3x cuadrado más 2x menos 5. Entonces, como es una función polinómica, ella existe siempre. La derivada siempre va a existir. Quiere decir que los números críticos van a estar restringidos a aquellos números cuya derivada se anula. O sea, vamos a estudiar dónde la derivada se hace cero. Es decir, cuando esta expresión es cero. Hacemos el cálculo de la resolvente cuadrática, buscamos el par de valores en donde la derivada se hace cero y ellos van a representar los posibles lugares en donde la función alcance máximo relativo o mínimo relativo. Dicho de esta forma, x igual a menos 5 tercios y x igual a 1 son los números críticos de f. Es decir, que podemos decir que la derivada se factoriza de esta manera, pero lo que en realidad nos interesa es que nosotros podemos separar nuestra recta real en tres intervalos. El intervalo que va desde menos infinito hasta menos 5 tercios, el intervalo que va desde menos 5 tercios hasta 1 y el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. En ese sentido, nosotros vamos a analizar qué ocurre en cada intervalo. Para eso hicimos este gráfico. ¿Qué significará los que están a la izquierda de menos 5 tercios? Bueno, x menor que menos 5 tercios. Quiere decir que si yo agarro un número que sea menor que menos 5 tercios, por ejemplo, que agarremos a menos 2, si yo sustituyo aquí menos 2, sería menos 2 por 3, menos 6, más 5, menos 1. Quiere decir que este factor es negativo. Si yo tomo aquí a menos 2, sería menos 2 menos 1, menos 3. Quiere decir que este factor es negativo. Y menos por menos me da más. Significa que en este intervalo la derivada es positiva. Si ustedes quieren, no factoricen esta expresión.
Supongamos que nosotros tomemos el valor de menos 2, un valor cualquiera en este intervalo, menos 2. Basta con sustituirlo acá en la derivada. Fíjate, menos 2 al cuadrado es 4, por 3 serían 12. Menos 2 por 2 serían menos 4, ¿verdad? Y menos 4 menos 5 serían menos 9. Y 12 menos 9 serían 3. Quiere decir que la derivada es positiva. ¿Lo ven? ¿Cuál sería la conclusión? Si la derivada es positiva en ese intervalo es porque la función crece en ese intervalo. Ahora pasemos al otro intervalo, el que va desde menos 5 tercios hasta 1. Hagamos lo mismo. En este intervalo, desde menos 5 tercios hasta 1, tomemos un valor cualquiera, 0 por ejemplo. ¿Qué pasa si yo sustituyo 0 acá? Me da 5, entonces positivo. Si sustituyo 0 acá, me da menos 1, entonces negativo. Y más por menos es menos. Es equivalente a que nosotros directamente en la derivada hayamos sustituido 0. Este se cancela y me da menos 5, el cual es negativo. ¿Qué estamos diciendo? Que la derivada es negativa en todo este intervalo. Entonces, por el teorema anterior, en ese intervalo la función decrece. Por último, vamos a analizar qué pasa a la derecha de 1. O sea, fíjate que el secreto acá está que de acuerdo a la cantidad de los números críticos, nosotros podemos separar nuestra recta real en tantos intervalos como sea necesario. Entonces, cuando x es mayor que 1, ¿qué pasa? Si tomamos un número cualquiera mayor que 1, supongamos 3, sería 3 por 3, 9 más 5, 14, sería positivo. 3 menos 1 serían 2, que es positivo, y más por más es más. Significa que para cualquier número que sea mayor que 1, la derivada resulta ser positiva. ¿Y qué significa eso por el teorema? Que la función crece. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que para poder tener una idea de cómo es el esbozo aproximadamente de la gráfica, vamos a evaluar la función en los números críticos, en menos 5 tercios, que me da 1,5, y en 1, que me da menos 8. De manera que si yo ubico en menos 5 tercios el 40 sobre 27, que es aproximadamente 1,5, ¿verdad? Aquí estaría el punto. Y si ubico el punto 1 menos 8, aquí estaría el otro punto. Entonces, ¿qué obtuvimos a la izquierda de menos 5 tercios? A ver, a la izquierda de menos 5 tercios crece. Por eso colocamos la función ascendiendo de esta manera hasta que llega acá. Luego de menos 5 tercios hasta 1, veamos la tabla, decrece. Entonces quiere decir que de este punto voy bajando hasta este otro punto. Y finalmente, a partir de 1, la función crece. Entonces a partir de aquí vuelve a crecer. Pero esta no es la gráfica precisa. Aquí faltan muchas cosas por analizar, pero por lo pronto hemos podido analizar cuáles son los intervalos de monotonía de la función. O sea, dónde la función, en qué lugares de la recta real, de su dominio, crece y en qué lugares decrece. En qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Ahora vamos a estudiar algo fundamental, que es el centro de esta primera sección y es el criterio de la primera derivada. ¿Qué dice ese criterio? Supongamos que C es un número crítico de f, es decir, C es un número en donde la derivada se hace 0 o donde la derivada no existe. Además, vamos a suponer que f es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, fíjense que el intervalo es AB, ¿ok? El intervalo es AB y C es un número que está dentro del intervalo AB. Entonces, si la derivada de la función es mayor que 0 para todo x en AC, fíjate que aquí es un pedazo de este intervalo, no es el intervalo completo. Es como que el intervalo AB yo lo pique en dos. El intervalo AC y el intervalo CB. Fíjate que aquí hablo del intervalo AC y aquí hablo del intervalo CB. Entonces, el criterio de la primera derivada me dice que si a la izquierda de C la derivada es mayor que 0 y a la derecha de C la derivada es menor que 0, es porque la función crece y después decrece. Eso significa que f de C es un máximo relativo. ¿Lo ven? Análogamente, si ocurre lo contrario, es decir, si a la izquierda de C la derivada es negativa
y a la derecha de c la derivada es positiva, es decir, la función decrece y después crece, entonces f de c es un mínimo relativo en c. Quiere decir que lo que hicimos intuitivamente en el ejemplo anterior, aquí lo estamos formalizando. ¿Lo ven? Ahora, gráficamente, ¿cómo sería esto? En el ejemplo, en la definición 1, sería lo siguiente. Tenemos al punto C y analizamos qué pasa a la izquierda de él. O sea, yo me estoy refiriendo a qué ocurre en este lado. Si yo veo que la derivada es mayor que 0, es porque la función va creciendo. ¿Lo ven? Y si a la derecha de él la derivada es menor que 0, es porque la función decrece. Entonces, si a la izquierda crece y después decrece, es porque hay un máximo relativo. Análogamente, ahora vamos a explicar la definición 2. Si yo tengo a C y a f de C, y yo veo que a la izquierda del punto C la derivada de la función es negativa, pero a la derecha la derivada de la función es positiva, entonces fíjate que ella decrece y después crece. Quiere decir que en f de c hay un mínimo relativo. Esto se conoce como el criterio de la primera derivada. Vamos a verlo. Dada f de x igual a esta expresión, aplicar el criterio de la primera derivada para realizar el esbozo de la gráfica de la función. ¿Qué es esto? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora vamos a fijar posición. Es decir, tomamos la función, la derivamos y ahora vamos a ver dónde la derivada se anula. Es decir, cuando f' de x igual a 0, cuando esta expresión, la expresión que la define, es igual a 0. Calculamos la resolvente, es decir, conseguimos los números críticos, ¿verdad? Acá también lo factoricé, pero si ustedes quieren, no lo factoricen. No es estrictamente necesario. ¿Ok? Lo que sí es necesario es que podamos buscar los números críticos, porque en el momento que yo tengo aquí los números críticos, ya yo la situación la estoy particularizando, porque ya mi recta real yo la pico, la subdivido en 3 intervalos, ¿ok? Porque sería desde menos infinito hasta 1, lo que ocurre en x igual 1, desde 1 hasta 3, lo que ocurre en x igual 3, y de 3 en adelante, hasta más infinito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, para cada intervalo, ¿verdad? Bueno, primero voy a aplicar f en los números críticos, porque eso lo voy a utilizar para más adelante, ¿ok? Porque ya yo supongo que en 1 hay un máximo y que en 3 hay un mínimo, pero tengo que probarlo, ¿ok? Entonces vamos a proceder con una tabla muy similar a la anterior, pero fíjate cómo la pongo. Como sé que los números críticos son 1 y 3, entonces yo escribo x igual 1 y x igual 3. Pero voy completando esta columna de intervalos de la siguiente manera. ¿Qué pasa a la izquierda de 1? Serían los x menores que 1. ¿Qué pasa cuando x igual 1? Bueno, ya calculé cuánto es f de 1, me dio 5. Entonces aquí voy colocando 5. ¿Qué pasa a la derecha de 1? Que hay todo un sector que va de 1 a 3, porque entre los números críticos están separados de 1 a 3. ¿Qué pasa en x igual 3? Bueno, ya calculamos f de 3 que me da 1. Aquí está 1. ¿Y qué pasa a la derecha de 3? X es mayor que 3. ¿Lo ven? Entonces, lo fundamental de estas tablas es llenar la primera columna. Y después, poco a poco, vamos llenando lo demás. Como sé que para x menor que 1 no va a haber ningún cambio, porque los lugares donde la función suele tener cambios es entre los números críticos. Entonces es como que los números críticos nos permiten separar bien los intervalos de monotonía. Entonces, a la izquierda de 1 yo tengo la libertad de agarrar cualquier número y lo voy sustituyendo en la derivada. Y yo puedo estimar si la derivada es positiva o no. Si yo agarro un número cualquiera menor que 1, digamos 0, y lo meto en la derivada, fíjate que al sustituir 0 y 0 acá, voy a obtener 9. Quiere decir que la derivada es 9, es positiva. Después voy con el otro intervalo. Si tomo cualquier número que esté entre 1 y 3, digamos 2, yo puedo sustituirlo en la derivada. Sería 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Y 12 más 9 serían 21. Pero 2 por